Hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Em, Hoy día vamos a terminar esta parte, esta colita que nos había quedado de multiprogramación, ¿ya? En particular lo de mecanismos más variados o más generales para manejar múltiples procesos, ¿ya? Si bien, como les mencioné la semana pasada, esto es algo que no entra directamente en la tarea. Em, sí, es igual que en tareas anteriores, es útil tenerlo presente para enfrentar las soluciones de mejor manera, eh, pero en este caso creo que es más importante el hecho de que es una materia que se ve en sistemas operativos, ¿ya? Em, y al ser algo que se ve en sistema operativo, dada la carga en general del curso, nada mejor que tener ciertas partes ya cubiertas, al menos conceptualmente, al menos ciertas ideas, ¿ya? Y el curso de sistema operativo, si bien ve esto, lo ve asumiendo que ustedes ya tienen cierto conocimiento de arquitectura de computadores, ¿ya? Entonces es súper relevante que le presten atención y no porque no entra en la tarea no lo pesquen. ¿Ya? Yo entiendo que la tentación de hacer eso es súper grande, sobre todo en esta época del año, pero traten de hacer un esfuerzo, al menos a nivel conceptual en la clase, cosa de tener una idea y que cuando lo vean en arquitectura, perdón, en sistema operativo, no sea algo completamente extraño y respondan lo que siempre pasa, que cuando les preguntan, ¿y esto no lo vieron en tal curso anterior? No, no lo vimos, pero sí lo vieron, ya que es algo que típico pasa, ¿ok? Ya, entonces, bueno, y tal cual como para la tarea uno y la tarea 2, una vez terminando la materia, es todo el rato disponible para preguntas, ya sea de materia o del enunciado, y la clase del jueves también, ¿ok? Así que eso va a seguir en pie. Entonces, bueno, toda esta unidad se había tratado de analizar qué es lo que contiene un programa, ¿ya? Con el fin de tener múltiples programas, ya en este contexto de multiprogramación, que son múltiples programas slash procesos en un computador con un solo procesador, ¿ok? Si bien los computadores actuales tienen muchos procesadores, muchos cores, estas ideas siguen siendo igual de válidas, ya, o más válidas aún, porque uno igual puede tener, o estar ejecutando múltiples procesos en cada uno de los cores o CPUs de nuestro computador. Por lo tanto, esto sigue siendo completamente válido y relevante. Y de hecho, la parte de multiprogramación, o sea, memoria virtual y scheduling de procesos es fundamental, una parte importantísima de los sistemas operativos. ¿Ok? Entonces vimos, acordamos, discutimos de que el estado de procesamiento de la CPU, ¿ya? Está compuesto por el program counter, el stack pointer, registros y flags, ¿ya? Y esto era algo distinto a lo que comprendía la memoria de un proceso o de un programa, ya que era códigos, datos y stack, ¿ya? Y lo que necesitamos era que la CPU maneje múltiples estados, o sea, que logre almacenar y rescatar estos cuatro contenidos: Program Counter, Stack Pointer, registros de uso general, los registros de usuario y los flags. ¿Ok? Entonces vimos, bueno, primero aclaramos ya y discutimos un poco. En realidad yo les definí que en realidad cualquier proceso, cualquier programa que se esté ejecutando se le conoce como proceso, no como programa. Y el código ejecutable que está almacenado sin ser ejecutado se lo denomina programa. ¿Ya? Hoy día vamos a refinar un poquitito más eso, sobre esto de qué es almacenado, cuándo pasa de programa a proceso, etcétera. Pero en esencia, cuando hacemos doble clic, ¿ya? El programa se transforma en proceso, incluso cuando no esté corriendo activamente y está en segundo plano. ¿Ok? Vamos en unas slides más, con un diagrama debiese quedar eso más o menos claro. ¿Ok? Entonces, un proceso ya comprende, además del código, los datos en memoria y el estado de procesamiento. ¿Ok? O sea, esta noción de proceso incluye tanto el estado en memoria como el estado de la CPU, ¿ya? Porque es necesario tener todo eso para que el proceso pueda ser ejecutado. Y vimos que la idea más simple, más básica, no por eso mala, para ejecutar múltiples procesos es un esquema llamado batch processing, en donde yo mando a ejecutar un proceso, ¿ya? Puedo mandar a ejecutar múltiples procesos, estos procesos quedan en una cola,
¿ya? Y cuando termina el proceso que primero llegó, este le envía una señal al sistema operativo diciendo, mira, sistema operativo, terminé, ¿ya? Cedo el control de los recursos, puedes sacarme a mí de ejecución, ¿ya? Entonces, acto seguido, el sistema operativo toma control de la ejecución, ¿ok? Empieza a ejecutarse él. Recuerden que el sistema operativo también es un proceso. Saca todo lo relacionado con el proceso 1 de la memoria, del estado de procesamiento, bla, 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 y elige un segundo proceso a ejecutar, un nuevo proceso a ejecutar de la lista de procesos que están en espera. Él verá si hay algún tipo de prioridad especial o el first come, first serve, lo que prefiera, como esté desarrollado el sistema operativo. Y ahí el sistema operativo llega, carga en, en memoria el programa 2, al menos los segmentos del programa 2 que van a ejecutarse, ¿ya? Uno podría decir algunas páginas de memoria del programa 2, ¿ya? Porque esto es interesante. Si mi programa está cargado en disco, ¿ya? No ha sido cargado en memoria aún, y yo hago doble clic, meto todo el archivo ejecutable en memoria. Si un archivo ejecutable pesa 50 megas, que es mucho en general, no pesan tanto, lo meto entero en memoria sabiendo de la parte de caché que la mayor parte del código no se ejecuta, ¿ya? Sino que es un segmento muy pequeño del código el que se está ejecutando de manera regular. Entonces, en general, lo que uno hace es agarrar las 2, 3, 5 quizá páginas iniciales de memoria o marcos del programa, ¿ya? Y eso cargarlo en memoria, ¿ok? No, en general uno no carga el programa completo para pasar a ser proceso, ¿ok? Entonces, yo cargo este proceso en memoria, ¿ya? Luego el sistema operativo actualiza el program counter para que esté apuntando a la primera ubicación de este programa, ya que ahora va a ser proceso, y el sistema operativo se va de manera elegante y dice, ok, proceso, eres tú ahora el que se va a ejecutar. Y ahí empieza a ejecutarse ocupando memoria virtual o no ocupando memoria virtual, todo eso va a depender del sistema operativo. ¿Ok? Entonces, es un esquema simple, no quiero decir rudimentario porque eso podría tener connotaciones negativas, pero que cumple. De hecho, cuando uno está trabajando en servidores de cómputo, ya, si quieren tener modelos de Machine Learning o si tiene ciertos modelos de predicción o modelos que tienen que capturar datos en general, todas las cosas que tienen que ver con cómputo científico, uno trabaja en servidores de cómputo donde hay una cola de ejecución más sofisticadas que esto, ¿ya? Porque tienen que manejar múltiples computadores, múltiples procesos, etcétera. Pero en esencia uno envía su proceso a la cola y espera que en algún momento sea atendido por el sistema, ¿ya? Y es esencialmente esto. No hay, en general, más de un proceso ejecutándose al mismo tiempo en una sola máquina. Podría ser, pero en general no pasa, ¿ya? Esto es distinto, y no se ve en este curso, a cómo funcionan los servicios web de Amazon o de Google, ¿ya? Donde uno tiene todo en la nube y ahí efectivamente en un mismo computador hay muchos procesos corriendo, ¿ya? Entonces hay otras consideraciones de seguridad ahí. ¿Qué pasa si un proceso puede ver el contenido del otro? ¿Ya? Que fue uno de los problemas que generó esto del Meltdown y el Spectre hace un par de años, en que efectivamente un proceso podía ver el contenido de otro proceso que estaba corriendo en la misma máquina, ¿ya? Y eso puede ser, desde el punto de vista de seguridad, muy, muy grave. Entonces, em, luego conversamos sobre qué es lo que diferencia el sistema operativo de otros procesos. Estamos todos de acuerdo que es especial, tiene que manejar por lo menos la tabla de página, múltiples tablas de página, ¿ya? Y acá nosotros decidimos darle ayuda del hardware para poder cumplir con esto, ¿ya? Desde el punto de vista del software, eventualmente se podría hacer, pero es mucho más complicado, hace que las llamadas sean más complejas. Si le damos soporte del hardware, esto termina siendo más sencillo, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? De manera muy simple, agregamos un bit de modo, ¿ya? Que me indica si es que la CPU se encuentra en modo supervisor o modo usuario. Modo usuario son todos los procesos nuestros, ¿ya? El programa que yo hago en Python, esta presentación del PowerPoint que está corriendo, ¿ya? Zoom que está corriendo por detrás,
¿ya? Todos los programas que ejecuta el usuario se ejecutan en modo usuario, ¿ya? El modo supervisor, por otro lado, está dedicado exclusivamente para el sistema operativo, ¿ya? Cuando cambia uno de modo supervisor perdón, de modo usuario a modo supervisor, cuando uno hace una llamada al sistema, una syscall, como le mencioné en la clase pasada, o supervisor call, etcétera, ¿ya? En donde yo le digo al sistema operativo, voy a llamar a esta función tuya, este método tuyo, para que tú manejes el acceso a la pantalla, impresión en pantalla, imprimir en una impresora, descargar contenidos de una red, lo que sea, todo lo que tenga que ver con dispositivos de input-output, ¿ya? Y bueno, y hay otras cosas que maneja el sistema operativo, la tabla de vectores de interrupción, zonas protegidas de memoria, etcétera. Una serie de otras cosas que no queremos manejar nosotros porque son complejas y podemos mandarnos algún condoro, ¿ya? Un tema de protección de acceso a los recursos, ¿ok? Y además de este bit de modo, la CPU va a tener algo nuevo que se llama el registro PTBR, que es el Page Table Based Register, que me indica dónde comienza la tabla de páginas del proceso que se está ejecutando actualmente. ¿Ya? Dado que voy a tener múltiples procesos y que cada uno de los procesos tiene una tabla de páginas, ya, eso lo vimos la clase del martes pasado, la CPU necesita saber a qué proceso se tiene que referir, ¿ya? Uno podría pensar, pero muy sencillo, tú manejas una gran tabla de páginas donde hay un índice en esta que te indica a qué proceso corresponde. Ok, podría ser, pero ahí tenemos el problema de que los accesos a las tablas de página podrían, o sea, las mismas tablas de página podrían estar fragmentadas en distintas partes, etcétera. ¿Ya? Em, por eso, ¿qué es lo que se hace? Que si bien las distintas tablas de página pueden estar de manera contigua en memoria, yo las identifico cada una mediante su dirección de inicio y el sistema operativo lleva conteo de eso, lo tiene registrado. Por lo tanto, cuando vamos a ver en unos minutos más un cambio de contexto, cuando cambio de un proceso a otro, se actualiza este registro Page Table Based Register para indicar, mira, la tabla de páginas a la que ahora tú estás apuntando es la del proceso actual. ¿Ok? Y ahí se acaban los problemas, se simplifica bastante, menor complejidad, etcétera. ¿Ok? Y hasta acá llegamos la clase del martes pasado. ¿Ok? ¿Hay alguna duda sobre esto? Antes de pasar al tema de scheduling, que es un poquitito más avanzado, no más complejo, pero más avanzado. ¿Hay alguna duda? Nada al parecer. Ya, continuemos entonces. Ustedes no se imaginan lo incómodo que era al principio esto de preguntar y que nadie le contestara ni no ver nada. Uno ya se acostumbra después Tengo de... una preguntita. Dale, Tomás, porfa. ¿Cómo se llama el modo supervisor en inglés? Porque me tinca haber visto, o recuerdo en alguna parte haber visto una cosa que se llama Hypervisor Mode en Windows. ¿Es lo mismo o nada que ver? A ver, el hypervisor es más un tema marquetero de Windows, ¿ya? Em, pero que cumple la misma función más o menos, ¿ya? Eh, podría ser, aquí quizás estoy equivocado, pero hay un mecanismo de emulación, de virtualización para máquinas virtuales que se llama Hyper-V. Entonces quizá Windows ocupó el Hypervisor Mode como un nod a eso, pero no estoy seguro. Pero eso es distinto, el tema de la virtualización es distinto, entonces ahí tengo un poco de duda, pero en general uno desde el punto de vista de la CPU, uno lo conoce como modo supervisor, desde el punto de vista del sistema operativo se conoce como el modo kernel, modo protegido algunas veces, aunque en Windows el modo protegido también tiene otra acepción, etcétera. Ya tiene distintos nombres dependiendo del punto de vista con que se mire, pero todo el mundo entiende de que si hablas del modo supervisor o modo usuario de la CPU, estás hablando del modo exclusivo para el sistema operativo o exclusivo para el usuario. ¿Ya? Pero va a cambiar dependiendo del sistema operativo, etcétera. Em,
para que no, porque el modo muchas veces en Windows cuando uno tiene que poner sí o no, se acepta la ejecución de un programa, eso en realidad no es modo supervisor, ¿ya? Entonces es un poco distinto. Ahí es. Nada, ya bueno, y los comentarios que están tanto de Vicente como de Jerry van a lo mismo. Como dice Jerry, es como de virtualización el hypervisor. Yo creo que sí, por lo de Hyper-V, ¿ya? No estoy seguro que sea de manejo del modo supervisor. Podría ser, no lo tengo claro, voy a revisar, pero si tengo que poner la plata en algo, yo creo que no es el de modo supervisor, ¿ok? Ya. Entonces, bueno, lo que le estaba diciendo antes, que al principio de las clases, no, este semestre, el anterior, era súper incómodo esto de hablar y como Dora la exploradora contestarse uno mismo, pero ya uno está acostumbrado, así que no se sientan mal si nadie contesta, no sientan la presión social de que alguien tiene que contestar. Si es que alguien lo sentía, capaz que no. Entonces, bueno, el tema este de cómo manejar bastantes procesos, claro, como dice Jerry, perdón la interrupción, después va a ser raro estar en una sala. Sí, ahora yo creo que nos vamos a acostumbrar al tiro, pero sí, va a ser raro al principio adaptarse de nuevo a la realidad. Entonces, bueno, esto del manejar múltiples procesos fue llevado un poco más allá por los sistemas operativos razonablemente modernos, estoy hablando años 50, 60, ¿ya? Em, en que el tema del batch processing no nos entrega la ilusión de paralelismo, ya que estamos súper acostumbrados en los sistemas operativos actuales. Sería muy raro solo poder ocupar un programa. De hecho, em, si bien no es batch processing, uno cuando está trabajando en la consola y en una sola consola, ¿ya? Si bien es súper cómodo para muchas cosas, muchas veces uno extraña el tener más facilidad de estar viendo una u otra cosa, tiene que abrir otra consola para hacerse, etcétera, ¿ya? Ustedes ni siquiera nacían, pero cuando todavía el Windows no despegaba, uno ocupaba el computador con DOS o con algún otro sistema operativo tipo consola, que si bien tenía procesos corriendo en segundo plano, no era multitasking, o sea, tú estás ejecutando algo y eso era y así está nomás, ¿ya? Pero eso no nos daba esta sensación de paralelismo, ¿ya? Entonces necesitamos de alguna manera que la ejecución de los distintos procesos sea intercalada y para eso se introdujo hace muchos años el concepto de scheduling, ¿ya? Que como su nombre en inglés lo indica, consiste en agendar el uso de la CPU entre los distintos procesos, ¿ya? Darle a cada uno tiempo y de alguna manera arreglárselas para que todos tengan algún tiempo, el tiempo justo, etcétera. Un par de cosas que vamos a discutir más adelante. Entonces, el más simple de estos esquemas, ¿ya? Pero no necesariamente el mejor, ¿ya? Corresponde al Cooperative Scheduling, ¿ya? Que permite múltiples procesos simultáneamente, ¿ok? Y este Cooperative Scheduling funciona de la siguiente manera. Yo tomo un proceso que se está ejecutando por algún motivo, él llegó primero, etcétera, y en algún momento, por algún motivo que ya vamos a discutir por qué, el proceso decía hacer algo que se llama yield, que dice, ¿sabéis qué? No me voy a ejecutar más, ¿ya? O voy a pausar mi ejecución, o terminé, lo que sea, y le envío el control al sistema operativo, ¿ya? El sistema operativo agradece, le dice, ok, muchas gracias, guarda el estado de este proceso, ya vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Y elige otro proceso de la cola de procesos disponibles, de donde sea, y lo pone a ejecutar. Y ese proceso en algún momento también va a decir yield, ¿ya? Va a tomar el sistema operativo el control y así sucesivamente. Podría volver al proceso 1, ¿ya? Podría incluso volver a poner el proceso 2 si no hay más procesos o los otros que vienen no tienen suficiente prioridad, o podría llamar a otro proceso nuevo que no había sido llamado antes, etcétera, ¿ya? O ponerse a dormir si es que no hay nada que llamar, ¿ok? Están todas esas opciones. Pero todo esto se basa en la entrega más o menos voluntaria del control de la ejecución por parte del dispositivo, perdón, del proceso al sistema operativo, ¿ya? Entonces eso es algo clave de este esquema y a la vez problemático, ¿ya? Entonces es importante tener claro que en el Cooperative Scaling los procesos entregan voluntariamente el control de vuelta a la CPU,
¿ya? ¿En qué momento pueden entregarlo? Les mencioné, puede ser cuando ellos decidan. Pueden decir, mira, ¿sabéis qué? Ya, no quiero más, me cansé, voy a entregar el control. No, no imagino un proceso diciendo eso, ya, pero uno podría pensarlo. Generalmente también pasa cuando un proceso quiere hacer acceso a un dispositivo de input-output. Por ejemplo, quiere leer algo de disco o bajar algo de una red, ya, hacer transferencia. Se le entrega el control al sistema operativo y el proceso queda dormido hasta que llega el contenido o que el sistema operativo decide levantarlo. ¿Ya? Ahí es un yield que es pseudo voluntario, porque claro, el proceso voluntariamente decidió leer de disco, pero las reglas son ley de disco y pierdes el control. ¿Ya? Lo importante de esto, y que es distinto a lo que teníamos antes en el batch processing, es que en este caso se realiza un cambio de contexto. ¿Ya? Antes en batch processing yo terminaba un proceso, lo sacaba y cargaba otro. Acá, en un cambio de contexto, la CPU respalda el estado del proceso, ¿ya? Y restaura o carga el del siguiente proceso que la va a utilizar, ¿ya? Por lo tanto, tengo que guardar en algún lado y de alguna forma el estado actual de la CPU para el proceso en particular que terminó de ejecutarse, ¿ok? Los cambios de contexto son de las cosas más costosas para un sistema operativo, ¿ya? Reducciones de ejecución en de tiempo de ejecución en milisegundos o menos que milisegundos, ¿ya? Son altamente apreciados en este contexto, en un cambio de contexto, valga la redundancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo cambios de contexto cientos o miles de veces por segundo, ¿ya? Digamos cientos, en realidad no miles, em, yo necesito que esto sea rápido. Y si yo estoy invirtiendo la mayor parte del tiempo en almacenar, respaldar y restaurar, chuta, en realidad, ¿cuánto tiempo me queda para mi proceso? ¿Ya? Por lo tanto, la duración del cambio de contexto tiene directa relación con cuán fluido, dinámico, simultáneo, paralelo, nosotros veamos los sistemas operativos. ¿Ya? Si yo siento que todo es rápido, que todas las cosas se están ejecutando bien, que las pantallas se actualizan, etcétera, significa que o mi CPU es muy rápida o este esquema de cambio de contexto está bien implementado en los sistemas operativos. ¿Ya? Si es que las cosas demoran en cargarse, yo les mencioné un caso con Linux hace como unos 10, 15 años, donde se mandaron un condoro grande y las cosas las mandaba a dormir muy rápidamente. Vamos a tener una experiencia mala porque yo voy a tratar de abrir un programa que no había abierto hace poco rato y se va a demorar en cargar, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto es crítico para los sistemas operativos. Crítico. Cambios de contexto cortos y buenos algoritmos de scheduling son fundamentales para la percepción del usuario de lo bien que funciona un sistema operativo. Quizá no son lo más importantes desde el punto de vista del kernel del sistema operativo. Ya hay otras cosas que son más importantes que funcionen bien, que no se caiga el computador, por ejemplo. Pero esto tiene directa relación con cómo lo percibimos nosotros los usuarios. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre en este cambio de contexto? ¿Ya? ¿Qué es lo que se guarda? Bueno, perdone la mala calidad de la imagen, pero esto está tomado del libro, de uno de los libros del curso del Tannenbaum, y hasta el día de hoy sigue siendo la mejor figura que he encontrado de esto. Quizá tengo que editarla y borrarle esto, etcétera, o hacer una por mi cuenta, ¿ya? Pero lo importante acá es la información, ¿ya? Entonces, el sistema operativo tiene en memoria, ¿ya? Para cada proceso, ¿ya? Fíjense, proceso, no programa, proceso, algo que se llama el PCB o el Process Control Block, ¿ya? Y este PCB contiene toda la información de un proceso, ¿ya? Todo lo que el sistema operativo tiene que tener claro cuando va a restaurar la ejecución de un proceso, ¿ya? Y dentro de las múltiples cosas que se tienen está un puntero a la ubicación del proceso en memoria, ¿ya? Recuerden que esto no es el proceso, ¿ya? Esto es un representante, un proxy, ¿ya? Que me comprime la información del proceso para yo poder restaurarla, ¿ya? Tampoco, quizá comprime no es la palabra adecuada, no es que yo tenga toda la información del proceso acá comprimida, sino que acá está toda la información necesaria para poder rescatar de la memoria el proceso,
¿ya? Y eso que incluye un puntero a donde se ubica el proceso en la memoria, a las páginas del proceso, el estado actual del proceso, y esto no es los flags, esto es distinto de los flags, ¿ya? Esto tiene que ver con un estado que vamos a ver a continuación. El número del proceso, que esto generalmente se conoce como el PID, el Process ID. Ustedes si en Windows abren el administrador de procesos o en Linux hacen htop, por ejemplo, pueden ver el ID del proceso, cuánto están ejecutándose, etcétera. ¿Ya? El program counter. ¿Ya? Esto es fundamental porque me indica a dónde está ejecutándose el programa, en qué parte, el proceso, perdón, el valor de los registros, los límites de memoria. ¿Ya? Uno puede ponerle límites de memoria a los programas potencialmente, pueden pensar, reflexionar acerca de eso en base a la memoria virtual. Uno podría decir, mira, para este proceso yo no le voy a asignar más de tantas páginas. ¿Ya? Yo puedo limitarlo, uno puede hacer eso, no hay problema. La lista de archivos abiertos, que esto es algo que no hemos hablado, tampoco vamos a hablar, porque en este curso no vemos sistemas de archivos, eso que es algo que se ve en sistemas operativos, pero en el fondo, si mi proceso abrió un archivo, ¿ya? De texto, de lo que sea, yo cuando vuelva a abrir ese proceso, chuta, quiero que las cosas estén tal cual como antes, que ese archivo si está abierto, vuelva a estar abierto, ¿ok? Por lo tanto, tengo que tener registro de eso y otras múltiples cosas más. ¿Ok? Y todo esto tiene que estar guardado en memoria y más importante aún, tiene que haber ¿cómo se llama esto? Un PCB por proceso. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo 1000 procesos, necesito 1000 PCB. ¿Ya? Y eso va a ocupar espacio en memoria. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que generalmente ocurre? Ya que cuando un proceso no ha sido ejecutado en mucho tiempo, el PCB de ese proceso se envía al disco, ¿ya? Por lo tanto, rescatar un proceso que más encima se fue a disco es rescatar el PCB, rescatar sus páginas, marcos, etcétera, ¿ya? Lo que lo hace más lento. Por lo tanto, la decisión de mandar un proceso a disco es algo que hay que tomar con mucho cuidado. ¿Ya? Es mantener este equilibrio entre rapidez y uso efectivo y eficiente de los recursos. ¿Ya? No es para nada trivial, al revés, es muy, muy complejo. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que mantener control del sistema operativo para poder mantener distintos procesos más o menos simultáneamente. Al menos tener la noción de qué procesos están abiertos. ¿Ok? Ya, dudas de esto. Estamos avanzando súper bien, así que pueden hacer todas las preguntas que quieran. Diego pregunta, ¿ese proceso a disco va a la swap también? Sí, en general va a ir al swap file. En un sector del swap file especial para esto, ¿ya? Eventualmente, si uno generaliza todo, uno podría decir que está en alguna página, en algún marco, como cualquier otro. ¿Ya? Pero en general, con el fin de facilitar el acceso, hacerlo más rápido, estas cosas están en eh, sectores particulares del swap file. El swap file permite manejar ese tipo de cosas. Recuerden que, a fin de cuentas, el swap file es una especie de estructura de datos avanzada que ocupa el disco. ¿Ya? Pero sí, va al swap. Cuando yo me refiero a ir a disco, me refiero a que se va al swap en algún sector del swap. ¿Ok? Uno podría tener incluso un disco especial para el swap. Linux, no sé a esta altura si lo sigue haciendo, pero antes lo hacía así, ¿ya? Una partición especial para el swap y yo me olvido de tener la preocupación que podría ocurrir en Windows de que yo destruya el swap en algún momento, ¿ya? No sé si se puede ahora, pero hubo mucho tiempo en que uno le decía al Windows, muéstrame los archivos protegidos del sistema, y uno tenía ahí un archivo de swap file y uno podía llegar y borrarlo, y era crítico eso, ¿ya? Así que, bueno, hay maneras, los sistemas operativos están bastante más avanzados ahora y no permiten eso, ¿ya? Ahí Diego, claro, dice uno elige entre swap file o swap partition o no tener, creo. Sí, no sé, uno, claro, podría no tener si tiene mucha memoria RAM, pero en general no es algo deseable, ¿ya? Entonces, continuando con esto, el Cooperative Scheduling, si bien permite tener procesos, entre comillas, simultáneos, ¿ya? Depende de la generosidad de los procesos para funcionar bien, ¿ya? No nos permite, o dicho de otra manera,
si tenemos un proceso que no quiere soltar el control, no lo va a soltar, ¿ya? Y esto puede ser un tremendo problema, ¿ok? Por lo tanto, y aquí viene la pregunta clave, ¿cómo se le ocurre a ustedes que podemos evitar los problemas generados por procesos egoístas, por procesos que no quieran soltar el control de la CPU? ¿Ya? Que podría pasar, o incluso podría ser no un proceso egoísta, sino un proceso deficiente en que se quedó pegado con algo, ¿ya? Y eso es grave, ¿ya? Si se queda pegado con algo, él no va a soltar el control de manera generosa porque no tiene cómo hacerlo, ¿ya? No lo puede hacer, ¿ok? A ver, Rafael dice poner un límite de tiempo de ejecución, ok. Tomás dice quitarle el control del yield al programa, algo por el estilo. Diego dice un tick limit, también. Todas esas cosas las vamos a ocupar, ¿ya? Pero lo importante que quiero que reflexionen con respecto a esto es que cuando un proceso se está ejecutando, ese proceso es amo y señor, ¿ya? Del computador. Eso significa que el sistema operativo no puede llegar y decir, ah, se acabó tu turno, tienes que salir, porque el sistema operativo no se está ejecutando, ¿ya? Se está ejecutando el proceso. Por lo tanto, conceptualmente esto es un problema, es como huevo de la gallina, ¿ya? ¿Cómo saco algo que tiene el control? Porque en realidad más que huevo de la gallina es como el bootstrapping, o sea, ¿cómo saco a este tipo si él tiene el control de las cosas? ¿Ya? Entonces no es llegar y decir, ah, le quito el control, le pongo un límite al tiempo de ejecución, porque el sistema operativo no está controlando eso, ¿ya? Piénsenlo un segundo mientras voy a contestar lo de Benjamín, que dice, si hablo de administrador de tareas de Windows, me dice que tengo 16 GB de RAM confirmados de los 8 físicos que tengo. Esos 8 extras son los que va al swap file. Más que los 8 extras, los 16 GB debiesen ir al swap file, ¿ya? Conceptualmente, porque el swap file debiese tener el mismo tamaño de la memoria virtual, ¿ya? En la práctica no ocurre eso y se ocupa una cantidad menor, ¿ya? Pero esos 16 GB de RAM confirmados, ¿ya? Salvo que Windows ocupe alguna nomenclatura distinta, se refiere a la memoria virtual, ¿ya? Que tienes una memoria virtual de 16 gigas para el sistema. Windows lo maneja, etcétera, no hay problema. Ahora, uno podría decir, chuta, si le estoy metiendo 16 gigas de RAM, eso significa, o sea, de memoria virtual, eso significa que un proceso que quiere ocupar una dirección de memoria que está más allá, porque él quiere, no va a funcionar. En estricto rigor sí, pero resulta que las peticiones de memoria también son algo que se genera a través del sistema operativo, ¿ya? Por lo tanto, un proceso puede pedir lo que quiera, ¿ya? Pero que le asigna el sistema operativo es otra cosa, ¿ok? Ya, volvamos un poco a esto de cómo quitarle el control a los procesos. ¿Cómo podría hacerse? El sistema operativo no lo puede hacer porque no se está ejecutando, ¿ya? ¿Tenemos alguna, pensando en la materia que hemos visto, en particular para la tarea 2, tenemos algún esquema basado en hardware que permita, no voy a ocupar la palabra porque con eso voy a delatarme, pero quitar el control de algo para pasárselo a otra cosa? ¿Ya? Y como muy bien indica Rafaela, las interrupciones. ¿Ya? Las interrupciones son el mecanismo que nos queda para decir, no, stop con esto, deja de ejecutarte, le voy a pasar el control a otra cosa, ¿ya? A la ISR, ¿ok? Y eso nos viene de perillas para esto, ¿ya? Porque podríamos, en particular, ¿ya? Programar al timer del sistema para que genere una interrupción cada cierta cantidad de tiempo. Puede ser intervalos regulares o no, ¿ya? Nosotros decimos. Pero al hacer eso, solo nos queda un pequeño paso, y es que la ISR de esta interrupción ya la maneja el sistema operativo. ¿Ya? Y con eso cerramos el ciclo, ¿ya? Y decimos, cada cierto tiempo yo voy a interrumpir el proceso actual mediante el timer, ¿ya? Y la ISR de esa interrupción va a ser controlada por el sistema operativo, ¿ya? Por lo tanto, el sistema operativo va a
volver a tener control de esto y se acabó el problema. ¿Ya? Y este esquema ya de scheduling con interrupción se llama el preemptive scheduling, ya donde preemptive viene de interrumpir, ya no es tanto detener, sino interrumpir un proceso, interrumpir lo que se está haciendo. ¿Ok? Y en ese momento se hace el cambio de contexto. ¿Ya? Em, Tomás dice, por eso el controlador de interrupciones de Windows tiene un PID, sí y no. Sí, en el sentido de que es el controlador de interrupciones de Windows desde el punto de vista del software, ¿ya? No es el del hardware. Acuérdense que el controlador de interrupciones, el PIC, ¿ya? Es un controlador de interrupciones, pero no es lo mismo, ¿ya? Pero sí, o sea, el controlador de interrupciones de Windows es un proceso más, ¿ya? Que tiene un PID, ¿ok? Y que al haber una interrupción, él se encarga de manejarla. No exclusivamente para esto, ¿ya? Eh, el que se tenga un proceso independiente del kernel es para simplificar el kernel, para tener un kernel más pequeño del sistema operativo. Ya van a ver bien lo que es kernel con RUS el próximo semestre, o cuando tome el sistema operativo, que en el fondo son las partes centrales del sistema. ¿Ya? Pero hay tendencias que llaman a tener un kernel muy pequeño, muy rápido, muy simple, que tiene sentido. Y por eso uno externaliza de cierta manera el control de interrupciones, pero sigue siendo un proceso del sistema operativo. ¿Ya? Y por eso tiene PID, porque sigue siendo un proceso, ¿ya? Pero también va a ser un proceso especial, ¿ok? Uno tiene como múltiples partes del kernel, ¿ok? Entonces, bueno, yo teniendo esta interrupción, le cedo, más que le cedo, le quito el control del proceso 1 y se lo paso al sistema operativo, y ahí el sistema operativo puede decidir a quién pone, puede decidir poner al proceso 2 nuevamente, o poner a otro, o no hacer nada, lo que sea, ¿ok? Y aquí está esta pregunta interesante. ¿Qué combinación de teclas genera una interrupción en Windows? Cosa de ganar el control. Que era eso, control suprimir o control delete, como dice Tomás, ¿ya? Que ahora quizá no se ocupa tanto, pero en mi época de joven era pan de cada día porque todo se queda pegado y uno tenía que cambiar los procesos, etcétera, ¿ya? Ahora no, pues en general esto funciona bien, ¿ya? Pero control alt delete o control alt suprimir, ¿ya? Lo que hace es generar una interrupción que maneja el sistema operativo y que le presenta a uno con el administrador de tareas o lo que sea, cosa de elegir qué proceso cierro, abro, etc. ¿Ok? Y ahí José Manuel dice que Control Shift ESC abre al administrador de tareas directamente, pero eso es distinto, ¿ya? Porque ahí yo estoy llamando al administrador de tareas. El Control al suprimir genera una interrupción. ¿Ya? Entonces, yo diría que el Control Shift ESC, salvo que esté incorrecto, lo que hace es algo parecido al Alt Tab, ¿ya? Que no es necesariamente una interrupción tal cual. Sigue siendo una interrupción, pero es más suave, por decirlo de alguna manera, ¿ya? De hecho, si un programa se queda pegado y ustedes hacen Alt Tab, es probable que no funcione, pero control suprimir sí. ¿Ok? Quizás estoy equivocado y el Windows tiene varios hotkeys para eso, pero en general debes hacer de esta otra manera. ¿Ok? Entonces, bueno, este preemptive scheduling ya permite hacer la interrupción ¿cómo se llama esto? De los procesos y hacer el cambio de contexto. Entonces, aquí yo voy a ocupar el timer del computador, que vimos en algún momento que estaba dentro de los dispositivos que podían generar interrupciones, ¿ya? Esta ISR está controlada por el sistema operativo y ahí se realiza el cambio de contexto, ¿ya? Y la manera en que yo voy a elegir el siguiente proceso va a tener que tomar en cuenta el uso de la CPU, las prioridades, etcétera. ¿Ok? No es algo sencillo, ¿ya? O directo. A ver, déjenme ver el chat. José dice, con Windows más X se ven hartas opciones también. Sin duda, Microsoft tiene la tendencia a generar múltiples caminos de acceso a lo mismo, ¿ya? Muchas veces repetidos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Em, Benjamín pregunta, cuando ni siquiera se abre el control delete, ¿significa que el sistema operativo mismo se quedó pegado? Puede significar eso o que está ocupado haciendo swapping, trashing, etcétera. ¿Ya? Suele pasar muchas veces, cada vez pasa menos, ¿ok?
Pero sí, o sea, si ni siquiera con control suprimir puedo hacerlo, significa que esto se quedó completamente pegado y no hay mucho que hacer, salvo esperar. Muchas veces uno puede esperar un poco, ¿ya? Y esto se arregla. Un caso típico que si no les ha pasado aún, en algún momento les va a pasar, es cuando ustedes hacen un programa que empieza a comerse toda la memoria del sistema, ¿ya? A mí me pasó en alguna tarea de inteligencia artificial con la construcción de un grafo, perdón, un árbol para hacer un juego y no puse un límite en la profundidad y rápidamente me comió toda la memoria y se quedó pegado. El tema es que ahí, si uno aprieta control suprimir, el sistema está pegado haciendo el swapping, ¿ya? Y en algún momento en que encuentre algún tiempo va a poder interrumpirse, ¿ya? Pero por eso puede demorar y muchas veces, como dice Jerry, lo más fácil es apretar el botón de reiniciar, ¿ya? Para partir de nuevo, ¿ok? Yo generalmente hago eso. Entonces, bueno, esto de manejar el siguiente proceso, las prioridades, ya me quedó súper lindo eso, las prioridades, etcétera, ya no me quedó mucho mejor, pero ya dejémoslo así. Necesita de algún tipo de noción de el estado de los procesos, ¿ya? ¿Dónde están los procesos? ¿En qué no en qué momento, sino cómo, cuándo y se van a ejecutar? Yo necesito eso para poder definir el orden en que se van a ejecutar, ¿ok? Entonces, para eso, uno hace en general, conceptualmente, un diagrama de estados, ¿ya? Y ese diagrama de estados indica o nos entrega una visión súper clara de en qué, valga la redundancia, estado se encuentra un proceso, ¿ya? Y eso nos permite entender mejor el preemptive scheduling, ¿ya? Entonces, esto es lo que le había mencionado hace unos cuantos minutos atrás. Cuando yo hago el doble clic acá, ¿ya? Voy a ponerlo como doble clic, pero puede ser Enter, ¿ya? O puede ser que el sistema operativo mandó a ejecutar algo, pero hablemos de doble clic porque es algo que todos entendemos cuando quiero empezar a ejecutar un programa, pasarlo a que sea un proceso. El sistema operativo lo toma, ¿ya? Y dice, ok, tú vas a estar en el estado new, ¿ya? Es un proceso nuevo, ¿ya? Que está a la espera de ser admitido para la ejecución. ¿Ya? Todo esto pasa cuando uno hace doble clic, no es llegar y doble clic y coser y cantar, ¿ya? Entonces, una vez que pasa al estado admitido, que puede ser porque demorarse porque hay muchos procesos, etcétera, o incluso acá se hace una verificación de seguridad para ver si es un proceso que está hecho para el sistema operativo actual. Además de alguno le haber salido, mira, este proceso no se puede ejecutar porque es para otra versión de Windows, ¿ya? Em, Puede ser que el sistema encuentre código malicioso. Windows tiene algo que se llama el Smart Screen, que cada vez que yo ejecutar un proceso nuevo, hace una consulta a un servicio para verificar si es un proceso identificado como malicioso o no. ¿Ya? Y una vez que pasa todas estas pruebas de seguridad, etcétera, pasa a ser admitido. ¿Ya? Y cuando está admitido pasa a una cola, a una lista, a algún repositorio ya interno, donde están todos los procesos que están listos para ser ejecutados, en el estado ready, ¿ya? Que significa que, listo, toma, ejecútate y no necesita nada más para ejecutarse que el sistema operativo le diga, tome, pase, ¿ya? En el fondo, poner el program counter en la dirección de inicio de ese proceso. Y cuando eso ocurre, ya es cuando el scheduler hace un dispatch del proceso, ¿ya? El proceso queda en este estado de running. ¿Ok? El proceso está corriendo de manera normal. ¿Ya? El proceso podría eventualmente dar una señal de exit en que termina, ¿ya? Que si bien uno no lo hace explícito en los lenguajes más o menos modernos, por detrás sí efectivamente se le dice al sistema operativo, oye, terminé, ¿ya? Y ahí el proceso pasa a un estado terminado, ¿ya? Donde después de un corto periodo de tiempo es mandado a la basura y eliminado y se quita registro de su ejecución. Ya hay un log donde se indica que esto se ejecutó, pero ya no hay más estructuras en memoria relacionados con este proceso. ¿Ok? Ahora, mientras estoy corriendo el proceso, pueden ocurrir dos cosas más. Puede ocurrir, por un lado, una llamada a IO, ¿ya? O que el proceso decida esperar por algún evento, ¿ya?
podría ser que llegue un archivo u otra cosa. Hay mecanismos en los sistemas operativos para que un proceso se registre en una cola de eventos y ¿cómo se llama esto? Se despierte, ¿ya? Caso típico en los browsers, cuando uno está haciendo una aplicación web y uno quiere que algún componente se ejecute o haga algo de acuerdo a un evento, uno registra el componente en la lista de ese evento, ¿ya? Que puede ser un evento relacionado o no con una interrupción, no es necesario, ¿ok? Por ejemplo, el mouse hover, ¿ya? Es un evento y se activa en algún momento y el proceso puede estar dormido hasta que eso se ejecute. ¿Ya? Y cuando eso ocurre, ya sea porque pedí algo de input output o porque estoy esperando un evento, ¿ya? El proceso sale de la ejecución y pasa a una cola o una lista o a un set de procesos que están en el estado waiting, ¿ya? Esperando a que se complete lo que ellos están esperando, ya sea del IO o de algún evento. Y cuando el sistema operativo nota que lo que está esperando ese proceso ya se cumplió, el proceso vuelve a la cola de ready o al estado ready, donde espera a que nuevamente en el futuro el scheduler decida que tiene que ser ejecutado de nuevo. ¿Ya? Entonces fíjense que acá da lo mismo que un proceso esté listo para ser ejecutado. ¿Ya? Si el scheduler decide que no, es no y mala suerte. ¿Ya? O yo ya bajé el archivo de internet. Bacán, te esperáis. ¿Ya? Aquí el sistema operativo, en particular el scheduler, tiene el control. ¿Okay? Ocurre algo muy parecido con las interrupciones. ¿Ya? La diferencia es que no pasan a este estado de waiting que tenemos acá, sino que pasan al tiro a ready, porque el proceso no es que haya hecho una acción que le valga la espera, ¿ya? Sino que él se está ejecutando feliz de la vida y alguien lo interrumpió, por lo tanto para él como que el tiempo se detuvo, estuvo congelado y pasa al ready para poder volver a ejecutarse de nuevo. ¿Ok? Y esto es más o menos el ciclo de vida de un proceso, ya de un proceso cualquiera. Uno podría hacer estados más finos, mira, estoy esperando por esto otro, darle distintas prioridades, etcétera. ¿Ya? No siempre puede complejizar esto para bien o para mal. Em, pero desde el punto de vista de un proceso en general, lo que vemos nosotros es esto en un sistema operativo. ¿Ok? Estos son los estados del proceso de vida de un proceso o de la línea de vida de un proceso. ¿Ok? Y para terminar esto, ya queda el gran tema pendiente que acá lo nombro en una slide nomás porque no quiero quitarle materia a Rus, que es el tema de los algoritmos de scheduling. ¿Ya? ¿Cómo mantengo la prioridad o cómo elijo qué proceso va a ser ejecutado a continuación? ¿Ya? Y esto es un problema muy complejo, como se los mencioné, pero en general uno trata de dirigirlo o encontrar los mejores algoritmos de acuerdo a dos criterios. ¿Ya? Es bastante directo esto. Entonces, el primero es minimizar la inanición de los procesos. ¿Ya? O sea, que un proceso se muera de hambre, en este caso, que no reciba nunca tiempo de ejecución en la CPU. ¿Ya? Y uno podría decir, pero ¿cómo va a pasar eso? Bueno, es algo típico, de hecho, o sea, a esta altura no es tan típico, pero cuenta la historia que en los 80 o 90 creo que cuando dieron de baja un servidor en el MIT, ya un servidor que lleva muchos años ejecutándose, encontraron que había un proceso que había muerto de inanición. O sea, ni siquiera muerto, estaba como zombie de inanición, porque había quedado muy abajo en la lista de prioridades, ¿ya? Y siempre había otros procesos con mayor prioridad, por lo tanto era un proceso que llevaba, no sé, 10, 15 años esperando a ser ejecutado. Y se quedó ahí, ¿ya? No murió porque eventualmente uno podría haberle subido la prioridad y iba a despertar, ¿ya? Pero una especie de zombie que quedó ahí esperando y nunca se ejecutó, ¿ya? Entonces, esa es la inanición, que un proceso se muera de hambre de CPU, ¿ya? Y no puede ejecutarse, ¿ya? Y hay otro proceso bastante relacionado, o otro criterio bastante relacionado, que es la justicia en los procesos, y es que a cada proceso le toque el tiempo de ejecución razonable para él, ¿ya? O sea, tenemos por un lado que nadie se muera de hambre y por otro que todos tengan algo razonablemente justo,
¿ya? No son lo mismo, están relacionados. Uno podría pensar que asegurando la justicia yo elimino la inanición, pero no es necesariamente eso, porque si yo tengo solo procesos de alta prioridad que tienen que ejecutarse y siempre los tengo, eh, por muy justo que yo sea, algún proceso se va a morir de inanición, porque los otros son mucho más importantes. ¿Ok? Entonces, son dos cosas que en algunos momentos se contraponen. ¿Ya? Uno podría decir que una justicia perfecta no deja que nadie se muera de inanición. Ya, ok, pero en este caso no ocurre eso, es más complejo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Y acá sí, nos pusimos políticos, como dice Jerry. No quise tirar ningún tipo de tirarlo para el lado político. No. Acá estoy netamente pensando en el gran esquema, el gran concepto de las palabras justicia e inanición. Nada de política necesariamente. ¿Ya? Em, entonces, en este caso, los pongo acá varios ejemplos. Ya hay algunos que no se ocupan desde hace años, otros que son un poco más modernos, pero solamente los voy a nombrar, ¿ok? Em, Porque no es parte del curso profundizar en ello, pero sí es importante que tengan cierta noción, ¿ya? El primero, el típico, el que más se podría haber ocupado en algún momento, es el FIFO, el First In, First Out, o uno podría pensar también en First Come, First Serve, ¿ya? FCFS, ¿ya? Que es en el fondo el primer proceso que llega, es el primero que se ejecuta y así sucesivamente. Es súper simple, se ocupa de repente para ciertos casos, pero tiene bastantes problemas. Ya, o sea, podría ocurrir que un proceso con alta prioridad, que sea muy importante, llegue al final y no se demore mucho en ejecutarse. ¿Ok? Otro esquema es el shortest remaining time, ¿ya? En que el sistema operativo estima cuánto tiempo le queda a un proceso por ser ejecutado, ¿ya? Y si a ese proceso le queda muy poco tiempo para ser ejecutado, se pone más adelante en la prioridad de ejecución, con el fin de rápidamente estar no despachando, sino finalizando la ejecución de los procesos, ¿ya? Cosa que nadie quiere quede sin atenderse en ningún momento, ¿ok? Si bien esto suena súper atractivo en la práctica, súper atractivo en el papel, perdón, en la práctica no funciona tan bien y ya casi no se ocupa. ¿Ok? Es complicado hacer estimaciones correctas, e incluso cuando uno las hace puede estar abrumado por muchos procesos que requieren muy poco tiempo y muchos procesos que requieren mucho y resulta que siempre va a tener que requieren poco y nunca va a ejecutar los otros, etcétera. ¿Ya? Tiene bastantes problemas. Y una de las ideas que en algún momento a alguien se le ocurrió para arreglar esto es el esquema que viene después, que es el Fixed Priority Preemptive Scheduling, ¿ya? En que, a diferencia del preemptive scheduling tradicional, acá yo voy a tener que cada proceso al momento de entrar, ¿ya? Va a tener algún tipo de prioridad, ¿ya? Que el sistema se le asigna de acuerdo a algún criterio, mira, procesos de sistema, etcétera, lo que sea. Y cada uno de estos tipos de proceso, ¿ya? Va a tener su propia cola de tipo FIFO, ¿ya? Entonces, si llega un proceso con alta prioridad, va a la cola de los de alta prioridad y ahí de manera FIFO se va a resolver en qué momento se ejecuta cada uno, ¿ya? Y el tema es que este esquema está fijo en cuanto a las prioridades. Un proceso no puede cambiar su prioridad, ¿ya? Más aún, si es que hagamos un diagrama, si esta es mi cola de prioridad 1, mi cola, perdón, de prioridad 2, hasta mi cola de prioridad n, ¿ya? Si tengo procesos desde el n-1 hasta arriba, alguno, yo no puedo ejecutar lo que hay en n, ¿ya? Entonces esto ahí claramente tiene un problema, ¿ya? Si mis prioridades no están bien manejadas o si yo tengo demasiados procesos con una muy alta prioridad, ¿ya? En el fondo todos piensan que lo que ellos necesitan o quieren es lo más importante y tengo que hacerlo, nunca voy a poder atender a un proceso que tiene menor prioridad, que él honestamente dijo que no tenía tanta prioridad, etcétera. ¿Okay? Uno puede modificar la prioridad de los procesos actualmente, ¿okay? Pero en general es algo que maneja el sistema operativo. Entonces, ahí nuevamente yo puedo tener inanición.
Ya, de hecho, eso fue exactamente lo que le pasó a este proceso en este servidor del MIT. Un esquema que podría servir para mejorar esto, que no es perfecto, es el que se conoce como round robin, ¿ya? Que los que saben un poco más de tenis les va a sonar conocido con el round robin. Y en este caso se refiere a que a todos los procesos, ¿ya? Yo les voy a dar una ventana de tiempo igual, ¿ya? Y cada cierto tiempo, ¿ok? O sea, yo cada 10 milisegundos voy a interrumpir el proceso actual y voy a agregar el siguiente proceso, ¿ya? Y el proceso que yo saqué recién se va a ir al final de mi lista de prioridades, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera yo me aseguro que no va a haber ningún proceso que va a morir de inanición, ¿ya? Porque el tiempo que le voy a dedicar a cada proceso es fijo, ¿ya? Por cada ventana de tiempo. Y además, al momento de sacar ese proceso, yo inmediatamente lo voy a poner al final de la cola de prioridades. ¿Ok? Por lo tanto, por muy importante que sea este proceso, no va a ganarle al resto y llegar al principio rápidamente. Tiene que esperar su turno. ¿Ok? Por lo tanto, este esquema de round robin es más, no sé, o sea, es más justo en el sentido de que a todos les va a tocar, ¿ya? No van a morir los procesos de inanición, pero el problema que tiene es que les da a todos lo mismo, ¿ya? Y en el caso de los procesos eso no necesariamente es bueno. Imagínense ustedes están corriendo un proceso de cómputo, ¿ya? Eh, que requiere mucho uso de la CPU, pero por otro lado quieren, no sé, están viendo la hora en el reloj del Windows abajo a la derecha y ambos ocupan la misma cantidad de tiempo en la CPU, ¿ya? Claramente eso asegura que ninguno de los dos va a morir de inanición, ¿ya? Pero no es justo, ¿ya? O sea, yo quiero que uno tenga más proceso que el otro porque no necesito estar actualizando el reloj del Windows cada nanosegundo, ¿ok? Entonces, ahí ya se complejizan las cosas y se empiezan a agregar estos esquemas más complejos, valga la redundancia, como el multilevel queue scheduling, ¿ya? Que el multilevel queue scheduling, ¿ya? Hace uso de estos dos esquemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en sí es una estructura muy parecida al Fixed Priority Preemptive Scheduling, ¿ya? O sea, en el fondo yo tengo una serie de colas, ¿ya? Donde cada una maneja una prioridad distinta, ¿ya? Pero no solo un tema de prioridades en este caso, sino también un tema de tipos de procesos. Por ejemplo, procesos que son de primer plano o de segundo plano, en el foreground o en el background, ¿ya? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué se diferencia el multilevel queue scheduling del fixed priority preemptive scheduling? Se diferencia en que por cada una de estas colas, ¿ya? Yo voy a tener potencialmente algoritmos de scheduling distintos, ¿ya? Por ejemplo, mis aplicaciones que están en el foreground, ya las que yo estoy viendo en pantalla, van a ocuparse con un esquema del tipo round robin, ¿ya? En una de las colas de prioridades. Y en otra cola de prioridad, ya yo voy a estar con un esquema FIFO, por ejemplo, u otro esquema. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo a cada una de estas listas de prioridades las atiendo de manera diferenciada, ¿ya? Pero tiene el problema de que aún tengo una prioridad fija para esta, ¿ya? O sea, si yo tengo mi sistema perdón, mi cola de procesos del sistema, ¿ya? Y esa tiene una prioridad más alta que los procesos de foreground, ¿ya? Por mucho yo que dentro de mi cola de los elementos de foreground lo maneje de manera muy eficiente con round robin, quizá nunca los voy a poder ocupar porque en la cola que tiene una prioridad más alta, que es la del sistema, nunca dejo de tener proceso, ¿ya? Entonces ahí se pone complicado y una manera de evitar eso es algo que se llama el time slicing, en que yo digo, ok, un segundo lo voy a dividir en tres partes, iguales, distintas como sea. Una parte va a ser para la cola de procesos de sistema, otra va para ser los procesos de usuario en foreground y otra va a ser para los procesos de usuario en background, ¿ya? Y que cada uno de esos tres vea cómo se la arregla internamente con su tiempo.
¿Ok? Y es un esquema que funciona razonablemente bien, no es óptimo, pero arregla bastante los problemas de inanición y justicia. ¿Ya? Y finalmente hay uno un poco más avanzado, que a esta altura ya no es tan moderno y no es el que se ejecuta tal cual en la práctica, pero hay uno que implementó Windows que funciona bastante bien, que es el Multilevel Feedback Queue Scheduling, ¿ya? Que es muy parecido al Queue Scheduling, al Multilevel Queue Scheduling. La diferencia es que tiene esto de feedback, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el feedback? Conecta estas colas acá, ¿ya? Entonces, un proceso puede pasar de acá para acá y de acá para acá, etcétera, ¿ya? ¿Y en base a qué? Por ejemplo, yo tengo 5 colas de prioridades, ¿ya? No las diferencio de acuerdo a foreground, background o sistema, no sistema, sino que todos los procesos entran con la máxima prioridad y los ejecuto durante un ratito. Si ese proceso no logra terminar de ejecutarse en ese ratito, lo bajo a la prioridad 2, ¿ya? Luego en algún momento va a ser ejecutado en prioridad 2 y si no termina, lo bajo a prioridad 3. Y así sucesivamente. En el fondo, procesos que demoren más en terminar de ejecutarse, ¿ya? Yo les voy bajando la prioridad, ¿ya? Procesos que se terminan de ejecutar rápido, en general tienen prioridad alta, ¿ya? Y para evitar la inanición, cada cierto tiempo, los procesos a todos se les pasa a la cola de arriba, ¿ya? En el fondo es como que yo tengo acá una conexión para arriba que cada cierto tiempo la voy a activar y nuevamente todos los procesos van a poder ejecutarse. ¿Ok? Y eso en la práctica funciona bastante bien. Privilegia que los programitas cortos se ejecuten rápido. También permite que procesos más grandes que se están ejecutando, que requieren alto tiempo de procesamiento y un proceso regular vuelvan a ejecutarse bien regularmente, etcétera. Así que funciona bastante bien. No es perfecto, se ha ido mejorando, pero funciona bastante bien en la práctica. ¿Ok? Y eso, con eso terminamos la parte de multiprogramación. Traté de ser bastante extenso en las explicaciones para que no quedaran dudas y que de verdad les sea útil cuando lleguen a sistemas operativos. ¿Ya? Dudas sobre esto. Nada al parecer, nada de nada. Ya, si quieren también pueden hacer dudas de la tarea, no hay ningún problema. O sea, no. Vicente, dale, tú que estás con la mano arriba. Hola, profe. Hola, hola. Yo tengo un par de dudas sobre la tarea. Dale. La primera era que, según yo, no, con los datos del enunciado, como que esto no sale. Ujú. El tamaño de la memoria virtual para la pregunta 2, eso lo decidimos nosotros, ¿verdad? Déjame abrir el enunciado porque no tengo claro si lo puse o no. Dame un segundo. Em, Ahora, el tamaño de la memoria virtual, ¿ya? Tú siempre tienes que tener claro, ya por definición, que es a lo más el tamaño de la memoria direccionable, ¿ya? Siempre así, no puede ser más, y si bien potencialmente podría ser menos, si es que uno no dice nada, tiene que asumir que es el tamaño de la memoria direccionable. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, si es que no hay nada escrito ya sobre eso, es justamente porque se omitió para que asuman que es el tamaño de la memoria direccional. Déjame revisar Ya. aquí. Abrí el enunciado. Igual en todo caso, un sistema operativo, nosotros habíamos visto que podía ser más que la memoria direccionable, pero ahí el problema es que como que nunca voy a poder direccionar, como en ningún momento voy a poder utilizar toda la memoria virtual que tengo disponible, porque va a estar como limitada por la memoria física que tenga mi computadora. Sí, lo que pasa es que eso no, o sea, estoy de acuerdo, o sea, el esquema de memoria virtual da para mucho, ¿ya? Yo podría tener más, el problema es de qué te sirve tener más si no puedes direccionarlo, ¿ya? Sí, Entonces, claro. no tiene, uno podría tenerlo, pero no tiene ningún sentido. Y la idea de esta área es que tenga sentido. Entonces, si acá no decimos nada de la memoria virtual, es justamente porque tienes que asumir que es el tamaño de la memoria direccionable. Ya, perfecto. Eh, y otra pregunta que tenía
Era si el mapeo como inicial con los que inicio como cada proceso en la tabla, como su tabla de páginas, Ujú. si bien eso lo decido yo, como que puedo decidir, no sé, podría perfectamente decir que inicialmente no tengo nada mapeado y como que lo voy generando a medida que voy necesitando memoria o también podría decir que está como absolutamente todo mapeado a como que todos los marcos tienen o sea, todas las páginas tienen sus marcos como asociados. Ya, es una buena pregunta. Lo correspondiente en realidad es asumir de que no hay nada mapeado. Ya, ¿Ya? O perfecto. sea, tú llegas y dices, ok, primera dirección que voy a necesitar, digamos, es la dirección 0 de memoria, porque es la primera línea de código. Vas a la página correspondiente y te das cuenta que no existe, por lo tanto ahí tienes que mapearlo. ¿Ya? Ahora, si bien eso es lo que estrictamente corresponde, uno podría pensar, pero chuta, ¿cómo voy a ejecutar si no está, etcétera? Y más de alguno podría decir, mira, yo voy a mapear entonces, inicialmente voy a tener cargado el código al menos, ¿cachai? Habría que justificarlo, pero por defecto esperamos que la memoria esté, o sea, cuando yo empiezo a ejecutar un proceso, no tiene páginas asociadas a Marco, ¿ya? Por lo Ya. tanto, tú tienes que hacerlo desde el principio, y por lo tanto, las primeras lecturas, ya sea de datos o instrucciones, siempre te van a generar page faults. Ya, y lo mismo pasa con la TLB. Puedo asumir como que se inicializa como vacía. Bueno, Eh, como ahora obvio, si no hay nada mapeado, como que no puede haber nada en la TLB. claro, a ver, yo creo que no es necesario emular la TLB acá, ¿ya? Ya, Porque la TLB es, acuérdate que es lo mismo que la caché, en el fondo solo para acelerar, ¿ya? Y aquí no le estamos pidiendo el hit rate de la TLB, ¿ya? Entonces, si bien puedes hacerlo y sería una mejor tarea aún desde el punto de vista conceptual, no es para nada necesario y creo que te va a complicar las cosas, ¿ya? Así que te ya, recomiendo olvidarte la TLB y quedar solo con el manejo de páginas y marcos. ya, perfecto. Y lo último, que respecto al tamaño de los programas, la clase pasada usted había dicho como que con 300 bastaba, pero como ahí dice que tiene que ser 3 veces la memoria, el tamaño de la memoria de datos, Sí, no, yo me según yo equivoqué. debería ser como Sí, sí, sí. 256 por Sí, 3, ¿o no? sí, 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 no, yo me equivoqué. De hecho, terminando la clase, me di cuenta, de hecho, durante la clase me di cuenta que me equivoqué. No, es lo que dice el enunciado, es 3 veces el tamaño de la memoria de datos, ¿ya? O sea, 3 Ya, por 256. ya, perfecto. Bueno, eso era. Ya, pues, perfecto. Gracias, profe. De nada. A ver, Benjamín, no, antes, a ver, Agustín dice, el hit rate de la 1B, 1, 2 y 3, ¿damos un hit promedio entre caché de instrucciones y la caché de datos o separado? Como ustedes prefieran. No hay problema con eso. Si es que son caché separadas, pueden entregarlo separado. Sí nos interesa también que haya un hit rate único. ¿Ya? O sea, pueden, a ver, lo que pedimos es un hit rate, tenernos un hit rate único. Ustedes pueden decir si es el promedio directo o un promedio ponderado, dependiendo cuántas veces se accedió, etcétera, ¿ya? Pero también nos interesaría que pusieran el hit rate de cada uno de ellos, ¿ya? O sea, en el fondo, piensen lo siguiente, si hay algún hit rate que reportar, lo reporto. Y si es más de uno, bien, lo reporto igual, ¿ok? No se compliquen con eso, ¿ya? Benjamín pregunta, ¿page fault es cuando no está la página cargada en un marco o cuando no cabe por estar todos los marcos ocupados y hay que hacer un swap? Todo eso. Page fault es cuando tú vas a obtener algo de la tabla de páginas, ¿ya? Y esa página no está mapeada por algún motivo, ¿ya? Porque no ha sido asignada, porque la memoria está llena y no puedes pedir más, etcétera. ¿Ya? Todos esos casos son page fault, cuando no puedes hacer esto de manera directa. O sea, el happy path es, yo voy a la tabla de página y para esa página me dice que tengo que ir a tal marco y eso es válido y no está en disco. Eso es lo único que no es page fault. ¿Ya? Todos los otros casos, ya sea que no está mapeado o que está en disco o que no es válido, etcétera, eso sí es page fault. A ver, Vicente, yo creo que ya te atendís, que se te debe haber quedado la mano arriba. Diego está con la siguiente con la mano arriba. Hola, profe. Una Hola, Diego. preguntita bien corta.
¿Nos podría especificar como el tamaño de los... Bueno, los datos es como un poquito obvio en la 1, pero el de las instrucciones. No sé Eh, si eh, es como... ¿Mm? ¿A qué te referís con eso? Pens- ¿Al Pensando en... tamaño de la caché No, pensando en la Unify, para ver cómo... o sea, estáis pensando en la 1B4, ¿cierto? Sí, sí. Caché Unified de 16 palabras, pero ¿qué tamaño? Es que no entiendo qué tamaño tengo que especificar porque ahí dice que es Unified de 16 palabras de 8 bits, ¿ya? Y líneas de 4 palabras, full associative y sustitución random, ¿ya? Eh, ¿A qué tamaño te refieres? Eso es lo que no entiendo de la Como pregunta. al dato de la instrucción que tenemos que almacenar, porque como ahora, porque él dijo que era necesario que tuviéramos que considerar eso porque pues los datos tienen diferentes tamaños de las Ajá, instrucciones. sí. Pero eso te lo da el computador básico, po. Ya, es que esa era mi pregunta, voy al esquema y veo Sí, lo de pues las... aquí siempre asuma, si esto es el emulador del computador básico, nos regimos por lo que dice el computador básico, por lo tanto, ocupan el tamaño del computador básico. ¿Ya? Ahora, uno podría argumentar lo siguiente, mira, ¿sabes qué? Tenemos distintas versiones del computador básico y no todos los tamaños son los mismos, etcétera. Básense en la última, ¿ya? Pero independiente de eso, ¿ya? Dado que las líneas son de 4 palabras, etcétera, va a dar un poco lo mismo. ¿Ya? Y que las palabras son de 8 bits. Acuérdense que ustedes finalmente en memoria ocupan palabras y no bits. ¿Ya? La unidad menor de escritura en una memoria es de una palabra, no un bit. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que tienen que pensar es cuántas palabras de memoria ocupan mis instrucciones y cuántas palabras de memoria ocupan mis datos. Eso esencialmente. Basando Ujú. en la versión del computador básico que ustedes utilizan. Lo otro es que eh, en la C de esa pregunta, Ujú. em, ¿qué tanto tenemos que como modificar el programa? O, por ejemplo, si es que vemos que todas las métricas que establecimos en la B bajan, ¿es suficiente? O... Em, la idea de esa es que analicen esto desde la óptica de los principios de localidad, ¿ya? Ujú. Y que la modificación que hagan al programa que hicieron en A apunte a romper esos principios de localidad, ¿ya? Ya, pero... Ujú. Entonces, la lógica en sí no tiene que cambiar. La manera en que tú calculas ciertas cosas no tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar es lo que hace que se cumpla el principio de localidad temporal y o espacial. Es eso. Pero así romper lo feo o No es mover... necesario, no es necesario que esto cambie de un 99 a un 1%. No. Si cambia un 10%, ya, pues ahí tenéis una muestra, eso está bien, no hay ningún problema, o incluso podría ser menos. El tema es que efectivamente lo que ustedes hagan denote que están quebrando alguno de los principios de localidad, ¿ya? Ya. Si eso hace que baje un 1%, ya, ok, no es problema, ¿ya? Pero tiene que quedar patente, tiene que quedar claro que ustedes antes lo hacían de una forma y ahora lo hacen de otra forma que explícitamente rompe el principio de localidad, ya sea espacial o temporal, por algún motivo, ¿ya? ¿Eso lo justificamos, por ejemplo, comentando el programa? Por O... ejemplo, sí, podría Ya. ser, no hay ningún problema, como ustedes estimen conveniente. Si ustedes creen que es suficientemente claro, no lo justifiquen, pero en general nosotros agradecemos los comentarios para clarificar ese tipo de cosas. Ya, vale. Y lo último, en la pregunta 2A, Ujú. em, se nos pide como que los programas, no sé, ocupen, por ejemplo, si es que yo tengo un programa que ocupa 180 datos en memoria, Ajá. pero no accede a los 180 datos, como que no está cumpliendo el fin de la suma, ¿o sí? Em, Entonces, por eso quería saber si es que el programa, como que nos fijamos, por ejemplo, en los logs del emulador para decir, oh, ocupó, no sé, 180, ya, o tenemos que ver como los accesos para ver en realidad cuántos.
Es una buena pregunta. La idea con eso es que efectivamente tú satures la memoria, ¿ya? Y tengas que hacer swapping, Claro. ¿ok? Entonces, ok, uno podría decir que yo tengo programas que tienen harta memoria, ¿ya? Pero que nunca la ocupan. Claro, ahí tenemos un problema porque a ti te gustaría que efectivamente tú tengas que mapear esas páginas y si no las tienes en realidad no cumple. Así que tienen que usar esa memoria de alguna manera. No importa que no usen todos tampoco, ¿ya? Ujú. Pero sí que entre esos programas al menos se llene 3 veces la memoria desde el punto de vista de acceso a páginas. Ya. Ya. Eso, Ya, gracias. pues, súper. De nada. Profe, Espérate, mantengamos el orden de las levantadas de mano. Gonzalo, te toca a ti. Sí, hola. Me surgieron un par de dudas con las respuestas de las dudas anteriores. ¿Ya? Y lo quería apuntar en orden, pero muy rápido. En la memoria caché Unified de la pregunta 1B4, Ujú. claro, la semana pasada dijo el tema de que las direcciones podían ser distintas, pero ahora me di cuenta que en la wiki pusieron que tanto las direcciones de datos como las direcciones eh, de instrucciones, creo, eran de 8 bits, entonces como que a fin de cuentas no me tendría que preocupar de eso porque me caen en una palabra y las dos son del mismo tamaño, ¿no? Una cosa son las direcciones y otro el tamaño de las instrucciones. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Eh, Y ojo que en la caché tú estás almacenando datos, ¿ya? Datos en el gran sentido de la palabra. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que almacenar en una caché no es la dirección de memoria de algo, sino que es el dato que está almacenado en la dirección de memoria. ¿Ya? Recuerda, si revisas los apuntes, ¿ya? Nosotros en varios lados ponemos, chuta, está demasiado gordo eso. sí, MEM12, Ya, MEM7. eso, exactamente. ¿Cachai? Entonces, por eso es importante tener noción del tamaño. Ya, perfecto. En el caso de que fueran de más de una palabra, ahí entonces tengo que ocupar, para una misma dirección, tengo que ocupar más de... O sea, si es que... Potencialmente. Potencialmente. Eso es parte de lo que me gustaría que ustedes analicen si es necesario, no es necesario, etc. Ya, perfecto. Y ya, en la pregunta 2 en la 2A, en verdad, Ajá. habían hablado de que no era necesario la TLB. Sí. Entonces, como que, ¿cómo sería? ¿Sería como estilo así caché, pero no caché, pero como de las páginas? Como ir simplemente eh, diciendo cuál está y cuál no, así como ir haciendo los swaps nomás. Claro, es eso. Es eso. Sí, o sea, si bien puede ser muy parecido a una caché, ¿ya? Acá tú estás midiendo otra cosa, ¿ya? Y no necesariamente tienes esto. A ver, uno podría pensar que acá es mapeo directo, ¿ya? Es más parecido a eso por la manera en que yo asocio página con marco, ¿ok? Pero Claro. no vaya a tener como sustitución, o sea, y la sustitución de hecho ocurre porque se acaba la memoria, pero no la memoria virtual, sino la física, etcétera. Es parecido, pero distinto. Y por eso mismo que no estamos buscando el tema de la TLB, no estamos preguntando el hit rate de la TLB, porque no es lo que, eso ya está cubierto de cierta manera en la pregunta 1. Ya, perfecto. Ya, eso no. Súper, Gracias. bacán. Javier, a tu turno. Yo voy a subir por si acaso para los que se tienen que ir ahora. Yo siempre subo el video con toda la sesión de preguntas posterior, ¿ya? Así que pues, cuando lo suba pueden ir a la parte del final por si hicieron una pregunta y se tienen que ir y yo la contesto después, etcétera. Ya, así que no se preocupen. Javiera, porfa, dale tú. Hola, profe, tengo 3 preguntas. Dime. La primera, ¿podemos adjuntar un README a los códigos para dar Sí, de como todas maneras. explicación? Mejor aún, no, todo lo que ustedes crean que va a ayudar a la corrección desde el punto de vista de explicación, adjúntenlo. Nosotros felices de eso, de todas maneras. Ya. Y lo otro, em, con respecto a la 1B4, Ujú. no sé si voy a hacer spoiler. Eh,
Trata que no. Supongamos que guardo en más de una palabra la instrucción. Ya. Lo que me complica, por ejemplo, es si mi instrucción tiene que ir en la posición 1-1 de alguna fila, por ejemplo, o sea, de alguna línea. ¿Tendría Eh, que seguir escribiendo el resto en la línea siguiente? Eso va a depender de cómo lo vas a manejar tú. Es un buen punto y es parte de lo que quiero que ustedes solucionen, de que tomen una decisión. Mira, esto lo van a manejar de esta manera, ¿ya? Va a tener pros y contras, quizá vaya a sobreescribir o no vas a sobreescribir y eso va a hacer que el hit rate sea más bajo. Ok, ¿ya? Pero es parte de lo que ustedes tienen que decidir en el fondo. Ya, o sea, como que no hay una sola respuesta correcta. No necesariamente hay una respuesta correcta. O sea, este caso de la 4 es súper falso y hecho para un ejercicio, ¿ya? No, desde el punto de Ya. vista conceptual o práctico no tiene sentido. O sea, práctico no tiene sentido, pero conceptual es interesante porque los obliga a ustedes a ponerse en esta situación. Ya, ya. Ya, y la última pregunta, sobre la 2A. Ujú. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no hice el ejercicio 1, o sea, 3A de la tarea 1, entonces ¿Ya? no tengo ese código y Ajá. todavía no sube la solución. Lo vamos a subir lo antes posible, pero como les mencioné antes, no nos importa si el código que ustedes utilicen para esto está correcto o no, ¿ya? Puede ser Ya. cualquier ridiculez de código que haga cualquier estupidez, ¿ya? Incluso que la haga mal, y eso va a ser válido, ¿ya? Ya. Vamos a, o sea, eso todavía sigue pendiente, les pido perdón, lo vamos a subir, no se preocupen. Pero para esto no hay problemas, pueden basarse en los códigos, como dice ahí Tomás, que en los apuntes, no hay ningún problema con eso. Pueden mirar a pautas de semestres anteriores, ni un problema, ¿ya? Código Pueden ser entonces cosas como sencillas. Sí, de todas maneras. No, sí, ahí es como ustedes quieran. Lo que nos interesa a nosotros después son los accesos. Entonces, eventualmente códigos de los compañeros, etcétera. Ya, o sea, no va a ser copia ahí porque no es lo que estamos buscando. ¿Ya? Así que no, Ya. el tema es el código. Y, por ejemplo, ¿se podría poner la 1A y la 1C como códigos? Porque Sí, por ninguno supuesto, A y 1C, o por sea, hacen supuesto. distinto acceso a memoria. Hacen Ujú. distintas cosas, o sea, la misma cosa pero de manera distinta, perfecto. Sí, no hay ningún problema con eso. Sí, Ya, eso. Gracias, profe. súper, de nada. Ya, no hay más manos arriba, o sea, bueno, están pegadas las de antes, pero ya la contesté, voy a ir viendo lo del chat. A ver, Javiera ya le contesté. Benjamín dice, ¿en dónde está la info de cuántas palabras usaba una instrucción o un dato del emulador del computador básico? Tienen que revisar en los últimos apuntes de programabilidad con el último modelo de computador donde ven de qué tamaño son las palabras de control. ¿Ya? El fondo, todo lo que está guardado, cada línea o cada dirección de la memoria de instrucciones del computador básico. ¿Ok? Francisco dice que intentó romper las localidades y le subió el hit rate. Eso significa que originalmente no estaba haciendo las cosas bien, ¿ya? Lo que es bueno como aprendizaje. Rodrigo dice, en los apuntes sale que cuando se limpia de un proceso P1 a uno P2, se cambia, pero se cambia de un proceso P1 a P2, se limpia la tabla, pero no me queda claro qué es lo que hay que hacer si no se tiene una TLB o PTBR. Es que si no tienes TLB o PTBR, ¿ya? A ver, de partida son cosas distintas. Si tú limpias estoy hablando, asumiendo que te refieras a la tabla de páginas, ¿ya? Si es que uno limpia la tabla de páginas, eso significa esencialmente que vas a cargar una nueva tabla de páginas, no que borres la tabla de página anterior. O sea, la información de la tabla de página anterior queda guardada en algún lado. No puedes perderla porque si lo pierdes, chuta, fregó el proceso 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la TLB o el PTBR? Si uno no los tiene, a ver, si uno sí tiene TLB, ¿ya? Tiene que decir qué hace, si la limpia o no la limpia, etc. ¿Ya? Si uno no tiene, no hay mayor problema.
¿ya? Pero el tema del PTBR es importante porque tú necesitas indicarle a la CPU o al sistema operativo qué proceso está funcionando, ¿ya? Entonces, o tienes que tener un PTBR, ¿ya? No te queda otra, o de alguna manera en la tabla de páginas, ¿ya? Tú indicas a qué proceso corresponde cada página, o hay un lugar fijo en memoria que conoce el sistema, que es donde está la tabla de páginas actual, ¿ya? Por lo tanto, tú lo que haces es sacar de ahí la tabla de páginas y cargar la nueva página. Todas esas opciones se pueden tener, ¿ok? Francisco pregunta, para calcular el hit rate de la 1B4, verifico solo si el dato debería estar en la caché, no me preocupo de cómo leerlo, ¿cierto? No sé si te entiendo, si te refieres a cómo leerlo, si leerlo desde memoria de instrucciones o de datos, eso da un poco lo mismo, ¿ya? O sea, te preocupas si está o no nomás, no te preocupas del tiempo que demora ir a otra, de cómo llegó, nada, ya si está o no en la caché, es el tema del hit rate, no te preocupas del miss time ni nada de eso, ¿ya? Y creo que esta es la última pregunta, los otros son comentarios de los códigos. Gonzalo dice, no me queda claro por qué necesitaríamos guardar el dato de memoria. Si a fin de cuentas mi intención es calcular el hit rate con decirle a mi programa qué dato debiese estar guardado. Sí, en estricto rigor para la tarea, claro, no tenéis que guardar el dato en sí, ¿ya? Pero tú tienes que indicar o tener conocimiento de qué dato está guardado en memoria, qué dato, no necesariamente el dato, porque después si tú quieres leer ese tienes que indicar si es un hit o un miss, ¿ya? El tema es que acá nosotros le estamos pidiendo que simulen cómo fue el hit rate de una caché de cierto tipo. Por lo tanto, el que tú guardes en esta caché si está o no un dato en vez del dato en sí, no es válido, ¿ya? Porque no estáis simulando la caché, en el fondo vas a cambiar el funcionamiento de la caché, dado que esto es ex post, que ya tienes todos los accesos dados, ¿ya? Entonces, si bien tú tienes razón, que en realidad tú no tienes que guardar el dato en sí, sino que si es que está o no en la caché, sí tienes que tener una noción del espacio que ocupa cada dato, ¿ya? Para ver en qué línea está, se ocupa una palabra o más palabras, etcétera, ¿ya? Eso es importante porque si no vaya a estar de manera media arbitraria cambiando el hit rate real, ¿ya? El que hubiese sido el hit rate real, ¿ok? Ya. Y Agustín dice, pero tenemos cómo guardar esos datos, no tenemos información. No. Yo entiendo que el contenido del dato no, eso no tienen cómo saberlo, ¿ya? Porque el emulador no necesariamente les va a entregar ese valor, ¿ya? Les va a decir que dirección fue accedida, ya no el contenido. Pero sí ustedes van a saber el tamaño de lo que están leyendo, ¿ya? Y eso es lo que tienen que respetar. El dato en sí da lo mismo, pero el tamaño que ocuparía el dato, la cantidad de líneas, qué dato, no qué dato, sino desde dónde se sacó el dato que está en cada línea, eso sí tienen que tenerlo, ¿ya? Pero el tema del respetar el tamaño es importante, porque si no respetan el tamaño, a ustedes les bastaría casi que un bit por cada dirección y podrían ocupar menos tamaño, ocupar la caché de otra manera, etc. Y ahí no es la idea. Así que yo estoy de acuerdo que el dato en sí no importa, ¿ya? Pero respetar el tamaño del dato, y aquí yo digo la cantidad de palabras del dato o instrucción, eso sí es relevante tenerlo en consideración, ¿ok? Ya, Gonzalo dice, o sea, el problema es que los datos sean más grandes que una palabra, tal cual. Ya, más que, o sea, yo acá me estoy refiriendo a datos en el gran sentido de la palabra, datos, información, que puede ser de la memoria de datos o de la memoria de instrucciones, ¿ya? Un dato, desde ese punto de vista, podría ser más grande o no que una palabra. Y ahí en ese caso, ustedes debiesen ocupar más de una palabra para guardarlo en la caché. Y eso sí tienen que simularlo o considerarlo. ¿Ya? Eso es importante. Ya, creo que ahí estamos. Espero haber aclarado esto. Ya, súper. Si no recuerden, bueno, están las issues. Siempre trabajamos por tenerlas respondidas lo antes posible. A veces no nos da nomás. Y bueno, entiendan, los ayudantes también están con las mismas cosas que ustedes. Pero recuerden que la clase del jueves también va a ser de duda.
¿ya? Así que eso, yo espero subir el video lo antes posible, hoy durante el día, seguramente tirando para la noche cuando termine con todas las reuniones. Y eso, pues, así que nuevamente un gusto, cuídense, nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos.